Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Segundo P Podcast. Y el día de hoy les traigo temas que les platicaré durante este trayecto de la grabación de este podcast. Pero antes que nada les invito a que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Cheque también mi página de blog en donde les hablo de diversas temáticas como cuentos, ensayos, reseñas y poemas. Como vieron en el título de este audio, de esta podcast, por supuesto, como quiera llamarse, se hablará acerca del nuevo World Trade Center, que no es nuevo, pues ya que ya se surgió hace mucho, que se construyó luego de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Asimismo vamos a escuchar la historia de las leyendas urbanas en internet, y estoy hablando de John Titor, o John Tiro, o John Taylor, como quieran pronunciarlo, un supuesto viajero de tiempo que envió foros de internet entre 2000 y 2001. Más adelante hablaré acerca de la cuarta y próxima revolución industrial y cómo esto podría afectar a nosotros los humanos, con este desarrollo de las máquinas y del llamado de transhumanismo, que podrían reemplazar al ser humano por las máquinas con los empleos que habitualmente ejercemos. Por último, les contaré acerca de la llegada del hombre al planeta marciana, una de las propuestas más prestigiosas de la empresa SpaceX del multimillonario Elon Musk. Bueno, pues para empezar, vamos a hablar primero acerca del nuevo World Trade Center, luego de los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Se presentó un proyecto por parte del gobernador George Pataki y el alcalde de Nueva York, Michael R. Bloomberg, el 19 de diciembre de 2003. El nuevo World Trade Center sería diseñado por los arquitectos Daniel Libeskind y David M. Choice del estudio Skidmore, Owings y Merrill LLP. Está formado por 5 edificios, una terminal de transporte para pasajeros y un memorial y museo en recuerdo a las víctimas de los atentados del 11S. El complejo está presidido por el edificio más alto del hemisferio occidental, con 176 pies de altura, es decir, 541.3 metros, bautizado como la Torre de la Libertad, o en inglés The Freedom Tower, o la más popular conocido como el primero World Trade Center o One World Trade Center. Este está sacado de la información guía de NuevaYork.com. Pues ustedes, como pueden observar, actualmente ya se construyó el 7 World Trade Center el año 2006. Lo hemos visto en películas como Superman Regresa, lo hemos visto en otras películas posteriores a su construcción. Pero lo que estaba construyendo en aquel entonces, el año 2000 hasta 2011, pues ya se terminó de construir el museo dedicado a la memoria de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y ya se estaba construyendo la estación de World Trade Center, que lo estamos viendo las imágenes, que originalmente se iba a construir en esos edificios, los 5 que se muestra a continuación. Ya se estaba construyendo también en la Torre de la Libertad, para no desviarme
del otro nombre para no pronunciar muy bien, porque no se pronuncia bien el nombre, pero bueno. La Torre de la Libertad, como así se llamaba, está diseñado por el arquitecto Daniel Libeskind, que logró ganarse el 27 de febrero de 2003 en un concurso de la Corporación de Fomento de Bajo Manhattan, y el arquitecto David M. Childs, propuesto por el dueño de la World Trade Center, Larry Silverstein. La torre tiene una altura de, como se mencionó, de 176 pies, que es una de las cifras que rinde homenaje a que se declaró la independencia de los Estados Unidos. Y la torre está ubicada en el extremo noroeste del complejo e incorporada la más alta tecnología de diseño, construcción y seguridad. Esta torre comenzó a construirse en el año 2008 y que se terminaría de construirlo en 2014. Y claro que esta torre es muy moderna y está preciosa. Sí, de hecho lo es. Pudo superar la altura a esta torre más alta, y que pudo superar a la torre, la Empire State de Nueva York, que luego de los atentados de las Torres Gemelas, que eran más altas que la torre de la Empire State, y que ahora la Torre de la Libertad logra reemplazarlo finalmente, después de que se terminara de construirse. Luego esta torre logró alcanzar la planta 100 con 378 metros en la fecha 30 de marzo de 2012. Y que lo curioso es que la torre no existe plantas 94 y 99, debido a que la altura de las plantas 90 y 93 son significativamente mayores a las que el resto del edificio, porque es ahí donde irá instalando equipo técnico que precisa de mayor espacio. El número de plantas en edificios de oficinas no responde a una determinada altura. La Torre de la Libertad queda patente de la base del edificio. Para hacerse una idea, cuando suba a la primera planta de oficinas, que se encuentra justamente encima del vestíbulo de la torre, verá que se indica que se encuentra en el piso 20, pero que en realidad estás en el 55 metros de la calle, lo que equivale a una planta novena de un edificio estándar de departamentos. Este edificio vale la pena que lo visiten, porque es la más, obviamente es para foros, visitas turistas, ¿no? Vale la pena. Luego tenemos la Torre 2, el World Trade Center 2, conocido como The Green Street 200 Green Street, algo así se pronuncia. Fue inicialmente diseñado por Norman Foster y será con 790 plantas y 387 metros de altura. La segunda torre más alta del nuevo World Trade Center. El edificio ocupa una posición central en la esquina noreste de Memorial Park, el memorial de las Torres Gemelas del 11S. Tendrá 4 plantas comerciales y 600 de oficinas. El vestíbulo, de 3 plantas de altura, tendrá una entrada de Green Street que conecta directamente con el nuevo centro de transporte de New World Trade Center. En este momento, la torre se encuentra de comienzos de las obras, trabajando de base del edificio a nivel de la calle. O sea que en aquel entonces estaba
modificando el diseño de la torre de World Trade Center. Y más adelante vamos a ver por qué. Vamos a ver. A finales de 2014, los propietarios de World Trade Center, Sivestis Properties, solicitó al arquitecto danés Jake Ingels de Jake Ingels Group un nuevo diseño para la Torre 2 del complejo. A mediados de 2015, 20th Century Fox de News Corporation anunció el reordenamiento, no sé, a ver, ahorita lo investigo. El reordenamiento de la mitad inferior de la segunda torre. Enradenamiento. ¿Qué significa enradenamiento? Pues enradenamiento, señores. Enradenamiento, pues arrendamiento, perdón, pues significa contrato con partes de cede a la otra el uso temporal de una cosa, mueble o inmueble, por cierta cantidad de dinero. Bueno, pues ahí está. O sea que es un reemplazo, algo así que a mediados de 2015, bueno, aquí ya mencioné el nuevo diseño del edificio dirigido por Jake Ingels se adaptaría a las necesidades de los estudios de televisión de los inquilinos. La torre, que tendrá la misma altura con el diseño diseño original, podría estar finalizada en 2020. A ver, muchachos, la segunda torre sería distinta, pues, a la original, porque ya la verán, debido a que, pues, debido a las discusiones que se llevaba a cabo, pues obviamente hubo retrasos debido al complejo diseño de esta torre, y que más adelante vamos a ver por qué motivo. Pasamos por el siguiente, que recientemente ya se finalizó en 2018. Es la Torre 3, situada en el 175 de Great Street. La torre es diseñada por Richard Rogers del estudio Rogers Street Hamburg Plus Panels. Tendrá 350 metros de altura con 80 plantas, 54 de ellas dedicadas a las oficinas. Las obras se habían paralizado en la planta octava por falta de inquilinos. Sin embargo, en julio de 2013 se llegó a un acuerdo preliminar con la empresa de publicidad Group M para el arrendamiento de las 9 plantas inferiores del edificio. El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2013 por 20 años. La finalización para que las obras continuaran llegó en junio de 2014 con 159 millones procedentes. 150 millones de dólares. Está muy mucho, es mucho dinero para pagárselas con el procedentes de seguros en compensación con los atentados terroristas del año 2001. En principio, este dinero de seguro estaba destinado a la construcción de la segunda torre. A mediados de 2015, el edificio había llegado a la planta 19, que más adelante ya se llevó a cabo la finalización de la construcción allá de 2018. Ahorita ya
ya está lista la tercera torre. Vamos con la cuarta, que recientemente se terminó en el año 2015. Y me refiero a la torre cuarta. El cuarto World Trade Center es con 289 metros de altura y 71 plantas. La cuarta torre más alta de Nueva York, de World Trade Center, por cierto, situada en el 150 de Greenwich Street, junto a Scotty Park. Está diseñada por Mackey and Associates y es la sede de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. El edificio abrió sus puertas el 13 de noviembre de 2013, o sea, un año antes de que se terminara la Torre de la Libertad. Luego tenemos lo que sería la séptima, que se terminó, como les decía, en el año 2006. La séptima World Trade Center fue el primer edificio complejo en ser completado, diseñado por el estudio Skidmore, Owings Merrill LLP. El edificio comenzó con su construcción en 2002, en el mismo lugar donde se encontraba el anterior 7 World Trade Center, destruido por los atentados del 11 de septiembre de 2001, o sea, del año pasado, en aquel entonces. La construcción del edificio se terminó en 2006 e inaugurado el 23 de mayo de ese año, con un concierto gratuito en el que actuaron Lou Reed y Susan Vega, entre otros. El edificio tiene 226 metros de altura, con 52 plantas y 156,000 metros cuadrados de oficinas. Válgame, ese es el edificio más ejecutivo que se haya construido. Luego tenemos sería la parada de transporte y la memoria y museo. El memorial y museo del 11 de septiembre, conocido como el nuevo centro de transportes de World Trade Center. Es un espectacular proyecto diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, que supondría una importante mejora de las conexiones de transporte masivo en toda la región, conectando 13 líneas de metro y tren, dando servicio a 150,000 personas al día. Este complejo de transportes de más de 74,000 metros cuadrados, repartidos en 3 plantas, tendrá un vestíbulo principal de 111 metros de largo y una altura en el punto más alto de 35 metros. Ahora eso sí debe estar más ancha. Es más espacio, como diría. La estructura externa tiene una forma de alas con una gran claraboya en su base de forma de gran ojo llamado oculus. El coste será cercano a los $4,000 millones, más alrededor de 400 millones de ellas, por los daños ocasionados por el huracán Sandy. ¡A la bestia! La construcción del nuevo centro de transportes comenzó en verano de 2007. El 25 de febrero de 2014 se abrió a los pasajeros la primera plataforma para los trenes PATH, por sus siglas en inglés sería, en español traduciría sería Autoridad Portuaria Trans-Hudson. En septiembre de 2014 había colocadas 63 columnas de las 114 que forman el Oculus. El centro de transporte fue abierto por bases hasta su inauguración el 6 de marzo de 2016. El 16 de agosto se reabrió el centro comercial de
World Trade Center, que contará con más de 100 tiendas y negocios de restauración. El centro comercial se encuentra bajo el complejo World Trade Center y el Oculus. Bueno, pues los que quieran ir, pues ahí está. Pues ahí está reabierto también es el nuevo centro de transportes que podría estar padre, ¿no? Por último tenemos el Memorial y el Museo del 11 de septiembre, diseñado por el arquitecto Michael Arad y el pasajista Peter Walker. El memorial fue un homenaje a 292.982 personas que murieron en los atentados de terroristas del 26 de febrero de 1993, que por cierto eso ocurrió en ese entonces en un atentado contra pues, muchas personas allí en el metro. Eso es lo que he leído, que serían unos antecedentes del 11 de septiembre, que por cierto, además de esto, también se homenajean las personas que murieron en el Pensilvania y el Pentágono. El proyecto, bautizado como Reflective Absence, que sería reflejando la ausencia, fue presentado el 14 de enero de 2004 en el Federal Hall, tras una sección de entre 5.201 proyectos presentados al concurso. El jurado encargado de seleccionar el proyecto estaba formado por 13 personas, entre arquitectos, artistas, familiares de las víctimas y residentes de Bajo Manhattan. El monumento está compuesto de 2 piscinas ubicadas exactamente en el mismo lugar en el que estaban las Torres Gemelas, y una plaza adoquinada adornada con más de 400 árboles caducifolios alrededor. Las piscinas de 4.000 metros cuadrados de superficie y 9 metros de profundidad están alimentadas por cascadas de agua en sus paredes y con los nombres de las víctimas grabadas alrededor en bronce. El memorial fue inaugurado el 11 de septiembre de 2011 durante la ceremonia del 10º aniversario de los atentados del 11S. El museo, previsto como complemento del memorial, está diseñado por David Broadbent LLP y es un importante registro histórico con la exposición de los objetos, artefactos de gran significado para contar la historia de lo que ocurrió en aquel 11 de septiembre. Después de los desacuerdos con la financiación del proyecto, las inundaciones provocadas por el huracán Sandy y otros retrasos, el museo del 11 de septiembre finalmente abrió al público general el 21 de mayo de 2014. La inauguración tuvo lugar el 15 de mayo con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Durante 6 días siguientes a la inauguración del museo, estuvo abierto exclusivamente a los familiares de las víctimas, sobrevivientes y otros afectados por el atentado las 24 horas del día. El museo está abierto al público todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ahora después, la entrada es gratuita los martes de 5 a 8 de la tarde. Pues bueno, pues a empezar las maletas allá de las vacaciones para visitar. Pues estaría padre. Bueno, pues con respecto con la Torre 2, ¿por qué se ha modificado el diseño? Bueno, originalmente iba a ser como pues al estilo de un diamante a la punta de la torre. Si es que están viendo una imagen de esta torre, pero después luego de años luego de hacer una renovación con el arrendamiento, pues
se decidió que sea reemplazado por uno nuevo, pues más ecológico, y este diseño sería encargado por otro pues arquitecto que se encargue de construirlo. Y pues como se mencionó, pues es un diseño completamente ecológico, pues se basa de dos, pues como 7 cubos por cada alrededor, pero que el diseño pues sería pues más apropiado para que no se complicara más. Y no sé si actualmente ya se terminó de construirlo, pero lo que estoy viendo aquí es que todavía sigue en construcción. Pues se aproxima que esto debería haberse terminado ya, pero no sé qué está, cuál es el problema. Pues ya se terminó la Torre de la Libertad, la Torre 1, la Torre 3, 4, 5 y la Torre 6. No sé qué pasó, pero que creo que la Torre 6 no existe, pero la verdad no lo sé. Pues la Torre 7 debió haberse llamado la Torre 6, pero decidieron dejar el nombre para recordar la torre original. Pero bueno, pues ahí estamos. Pues aquí ya tenemos la información de lo que pasó. Vamos a hacer una pausa de un minuto, pero vamos a regresar con ustedes y pues hablando de la historia de John Titor. Ya regresamos. Ya volvimos de este corte, de este corte comercial, o como quiera llamarlo, y le agradezco a todos los que nos sintonizan el audio, y prosigamos con el otro tema. Les cuento la leyenda urbana de John Titor, un supuesto viajero de tiempo que proviene del año 2036 y que regresó del futuro para conseguir un ordenador IBM 5100 y poder traerlo de vuelta a su natal año, debido a un efecto que podría producirse el 19 de enero de 2038, que afectaría la tecnología de la población mundial. John Titor ha realizado predicciones en el futuro a partir del año 2004, y una de esas predicciones se trataría de una guerra civil iniciada en ese año 2004, la cancelación de los Juegos Olímpicos, una inminente tercera guerra mundial iniciada en 2015, aunque esto no pasó. En el año 2030 habría una nueva pandemia que acabaría con la mitad de la población humana. Pero vamos a ver con esta historia. Esta historia ha sido discutida ocasionalmente en el programa de radio Coast to Coast MAM. A este respecto, la historia de John Titor puede ser única en términos de obtener una gran repercusión partiendo de un medio originalmente limitado, un tablón de discusión de internet. El primer mensaje que apareció en los foros de Time Travel Institute el 2 de noviembre de 2000, bajo el nombre del usuario que se denomina Time Travel Zero. En ese entonces sus mensajes no tenían que ver con eventos futuros, y el nombre de John Titor aún no era usado todavía. En esos mensajes hizo numerosas predicciones, algunas de ellas vagas, otras fueron específicas.
acerca de eventos en el futuro cercano, empezando con eventos en el 2004. Este es un extracto de la página ecuret.com. En la descripción de la máquina, pues la máquina de tiempo en la que describe John Titor, hacen 6 partes de una de ellas, y debe tener para que la máquina de tiempo que viajó John Titor pueda funcionar correctamente. Y una de esas mensajes solía ser cortitos, pero pues vamos a ver. Muy pronto Time Travel Zero dijo que era un viaje de tiempo de futuro y que empezó a describir en sus mensajes su tiempo. Gradualmente él empezó a responder las preguntas que le enviaban en el foro y empezó a revelar una compleja imagen del futuro. A pesar que muchos de sus mensajes hablan de la condición del mundo en el futuro, John Titor también respondió preguntas en el foro y a través del IRC, y a veces colgó imágenes que, según decía, eran de su aparato de tiempo o de su manual. Él también habló de sus eventos corrientes. En uno de sus primeros mensajes dijo: el descubrimiento que permitiría la tecnología del viaje en el tiempo ocurrió un año más o menos en 2001, cuando el CERN haga que sus edificios entren de línea. El nombre de John Titor no se introdujo hasta enero de 2001, cuando Time Travel Zero empezó a escribir mensajes en el foros BBC de Outbear, que requería un nombre o seudónimo para cada cuenta. Los mensajes de Titor terminaron a finales de marzo de 2001. Eventualmente algunos de los foros de conversación se corromperían, pero estos mensajes fueron anteriormente salvados por sus suscriptores en sus discos duros, y fueron copiados a Taringa.net con otras discusiones de la ciencia detrás del viaje de tiempo de Titor y de sus predicciones. Otro extracto de la página ecuret.com. Bueno, pues esto me parece interesante cómo John Titor haga estas declaraciones acerca del descubrimiento de viajes de tiempo, pues, sobre todo de ser el año 2001, pero ahorita no, pues en ese año no se ha confirmado de que supuestamente podría ser cierta, no sabemos cómo. Una de esas descripciones de los mensajes, John Titor mencionó que era soldado estadounidense del año 2006, como ya se mencionó. Él vivía en el comisionado de Tampa, Florida, que fue asignado en un proyecto gubernamental de viajes en el tiempo, donde se le asignó que tendría que regresar al año 1975 para luego robar una máquina, un ordenador IBM 5100, para luego usarlo debido a que un error, un código de error, bueno, más bien un error informático que podría producirse el año 2038, llamado I2K38, que ya tenía la fecha que podía ocurrirse, y esa fecha sería el 19 de enero de ese año 2038, y que la única forma de poder repararlo y poder eliminarlo pues sería a través de un ordenador IBM 5100, que sería compatible con los mensajes de programación APL y BASIC. Titor sería seleccionado específicamente para esa misión, debido a que su abuelo paterno fue parte de ese equipo que ensambló y desarrolló IBM 5100. Titor también dijo que haría una parada en el año 2000 por razones personales,
iba a recoger unas fotografías perdidas en la futura guerra civil, para poder visitar a su familia, que a menudo hablaba pues, constantemente. Pues, es su familia. Tito también dijo que estuvo por unos meses alertando que quisiera escuchar acerca de los peligros de la llamada enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o conocido en sus siglas CJD, que sería contagiada a través de productos bovinos, de la comida, de la carne de la vaca. Claro que podía estar relacionado también de la vaca loca. No me estoy refiriendo de la vaca loca que esté loca, sino de una enfermedad que se había producido a través de la carne. Así que también se mencionó de la posibilidad de la guerra civil que estallaría en el año 2004, debido a que un presidente, como se mencionaba, la gente no lo quería mucho. Entonces, a John Titor, un usuario suscriptor, le preguntó acerca de los zombies. Titor expresó su interés de los misterios no explicados de los ovnis, que su tiempo seguía sin explicación. Titor sugirió que los ovnis y los visitantes extraterrestres podían ser viajeros en el tiempo en un futuro distante, que poseían máquinas superiores a la nuestra. Bueno, pues ¿cómo es en la máquina de tiempo? Bueno, pues Titor describió que en muchas ocasiones de su máquina de tiempo, en uno de sus primeros mensajes allá de 2000, él la describe como una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria, movida por dos singularidades positivas giratorias. Esto haciendo producir un arreglo sinusoidal Tipler estándar. En uno de esos primeros mensajes es aún más explícitos, diciendo que contenía dos conectores magnéticos para los microsingularidades duales, un distribuidor de proyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las microsingularidades, un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X, sensores de gravedad o un candado de gravedad variable, 4 relojes principales de cesio, 3 computadoras principales. También mencionó en estos mensajes que la máquina de tiempo sería instalado en un Chevrolet Corvette modelo 1977 y que sería removido por un vehículo doble tracción modelo 1987. Es conocido como la C200. Es que hay dos autos, sería la C204 y la C206. Titor viajaría a la C204 específicamente para una prueba de viajes en el tiempo. Y claro que ya se probó cuando se anunció su misión para ir a viajar en 1975 y robarse la máquina, el ordenador IBM. Más adelante dijo que el modelo de física cuántica de Everett era correcto. Él hablaba de este modelo, mejor conocido como el de la interpretación de muchos mundos, o sea, los mundos paralelos, yo diría. Titor afirmó que la paradoja del abuelo no debería ocurrir, siguiendo la lógica del argumento de unos universos separados a la nuestra. Dijo que podía matar a un abuelo diferente de John Titor en una línea de tiempo diferente a la de él. Por ejemplo, si yo mataría a mi abuelo en el tiempo de un universo paralelo a la nuestra, pues obviamente no existiría el otro
así más claro, ¿no? Cito, es lo que dijo John Titor. Cito, la paradoja de abuela es imposible. De hecho, todas las paradojas son imposibles. La teoría de Everett W. Graham de los múltiples mundos es la correcta. Todos los estados posibles de quantum, eventos y posibilidades y resultados son reales, eventuales y están ocurriendo. Las posibilidades de que todo ocurra en cualquier lugar en algún momento en el superverso es de 100%. Bueno, pues como ustedes observaron, como John Titor predijo los acontecimientos que podía pasar, creado que se alteraron, creando una nueva tangente, y podría ser que no se trate, que no haya viajado a nuestro, o sea, podría ser un viaje de tiempo, pero que haya viajado desde otra dimensión, o sea, que viajó hacia nuestra dimensión, ¿no? Eso es algo complicado, no es así, pero vamos a ver las predicciones de John Titor. Una de las más cercanas de la predicción que había dicho el viaje del tiempo, el supuesto viaje del tiempo, fue que, como si ya se mencionó, que se aproximaría una guerra civil dentro de los Estados Unidos, teniendo que ver con el orden y los derechos civiles. Él describió que como todo esto empezaba en el año 2004 con el desorden civil dentro de las elecciones presidenciales de 2004. Este conflicto lo caracterizó como tener un evento tipo Waco, cada vez más que todo empeoraba y que estaría a las puertas de todos, y erupcionaría para el 2008. En esos años, John Titor tenía 13 años en el 2011 y que peleó en los Mighty Diamondbacks, una unidad de infantería ligera de Florida, al menos por 4 años, en la que John Titor le gustó mucho. De cualquier manera, uno de esos mensajes también describe que, asimismo, como escondiéndose de ese tiempo de la guerra. Como resultado de esto, Estados Unidos se dividió en 5 territorios basados en varios factores y objetos militares. Él mencionó que después de la guerra llegaría a su fin en el 2015 con el estallido de la Tercera Guerra Mundial, ya que se mencionó primero que en 2013, tal que sí se cumplió, obvio, que tendría un conflicto con Corea del Norte. Después de Estados Unidos tendría conflicto en el año siguiente, tendría conflicto con Rusia y China. Y claro que lo hemos visto como Estados Unidos tendría que intervenir política y militarmente con el conflicto en Ucrania, debido a que lo que estaba pasando con los separatistas ucranianos, para luego unificarse con Rusia. Eso ya lo hemos visto con Crimea, que hay etnias rusas que se sentían identificadas con Putin. Por eso se hicieron un referéndum para para unirse con Rusia, y claro que Estados Unidos y la OTAN lo consideraban como ilegales. En ese año 2015, Rusia lanzaría un ataque nuclear, según John Titor, contra las grandes ciudades de Estados Unidos. Esto a partir de las 3:30 de la mañana, el día 12 de marzo, según eso lo que se mencionó en el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y que eran el otro lado de la guerra civil desde su perspectiva. Y también la salida también China y Europa. Los Estados Unidos contraatacaron. Las ciudades de Estados Unidos quedaron destruidas junto con el Imperio Americano Federal AFE. Pero según John Titor, ellos ganaron la guerra. China y la Unión Europea quedaron hechas polvo. Y esto se refirió a John Titor, como el intercambio de día N,
Washington DC y Jacksonville, Florida, fueron específicamente mencionados como blancos. Después de la guerra, Omaha, en Nebraska, resultó ser la nueva capital de la ciudad nueva capital de los Estados Unidos. Ya no sería Washington, sino Omaha. John Titor da vagas referencias acerca de las motivaciones exactas y las causas de la Tercera Guerra Mundial. Y en este punto, él dice que fue caracterizada por problemas fronterizos y de superpoblación, pero también apunta a los conflictos presentes entre los árabes y los judíos, como los desencadenadores de la Tercera Guerra Mundial. La verdadera disrupción de los eventos mundiales empezó con la desestabilización del Oriente como resultado de la degradación de la política externa consistentemente. La población judía de Israel no estaba preparada para una verdadera guerra ofensiva. Ellos estaban preparados para la última defensa. A pedir ayuda a Occidente para Israel fue lo que hizo que sus vecinos tuvieran confianza para atacar. El último recurso defensivo de Israel y sus ofensivos vecinos árabes fue el uso de armas de destrucción masiva. En el gran esquema de las cosas, la guerra del Medio Oriente es parte de lo que viene, no la causa. Bueno, pues Corea del Norte, pues como se mencionó, que ya sería uno de las desencadenadores de la tendría un conflicto con Estados Unidos, después de que sería una de las otras causas de la Tercera Guerra Mundial, cosa que no pasó, obviamente. Uno de los errores de sus mensajes, que fueron recibidos con escepticismo, que cuando fueron colgados, pero que fue imposible probar de antemano que no podía pasar. Esto debido a que John Titor dijo que la interpretación del multiverso era la correcta. Efectivamente significa que este viaje fue desde un universo paralelo, como ya se mencionó, ya lo suponía, y que las cosas podían ocurrir de diferente manera como las predijo. Sus proclamas fueron infalsificables. Bueno, eso es lo que yo suponía, que John Titor venía de futuro, pero de otra dimensión, o sea, que había visitado nuestra dimensión para advertir todo esto, y esto nunca pasó. Híjole, me la fregada. Solamente el conflicto con Corea del Norte, eso sí pasó en 2013. La llegada de Barack Obama también llegaría, pero en 2008, y que reelegiría en 2012. Bueno, pues ahí tenemos la diferencia de nuestro universo con el otro. Pues claramente creó una tangente John Titor. Bueno, otra de las primeras proclamas de John Titor es que CERN descubriría las bases de viaje en el tiempo alrededor de 2008, con la creación de microagujeros negros un año y medio después de su partida. Este evento no ocurrió. Como ya se mencionó, pues como esa época nunca existió este descubrimiento, pues eso sería una de las otras temas de discusión, pues se había alterado el tiempo, no sé si. El artículo aparecido en la época de Titor había predicho sobre la posibilidad de que el CERN pudiera crear microagujeros negros, un tema recurrente. También atribuyó a Fermilab y Bohrhaven en varias ocasiones. Fue tomado por algunas como evidencia de su proclama, pero esos eventos tampoco ocurrieron, ni tampoco ocurrió una guerra civil cuando se empezó las elecciones presidenciales de 2004. Un ejemplo particular se trataría de las Olimpiadas de 2004. Como resultado de estos conflictos, no habría Olimpiadas oficiales después de 2004. La aparición de las Olimpiadas del invierno de 2006 refuta lo que dijo, pero que de cualquier modo hay quienes que argumentan que Tito pudo o no referirse exclusivamente a las Olimpiadas del verano. Aún así, la exitosa realización de las Olimpiadas del verano de 2008
claramente refuta la predicción de John Titor. El sitio web johntitor.com apunta que algunas de las conversaciones que ocurrieron en la celebración de apertura, como la de Link Miauque, usó una pista y que en realidad no cantó, y que los fuegos artificiales fueron simulados por computadora, sugieren que la Olimpiada entera fue falsa. Con los problemas de la tecnología y con el contexto de estas imágenes de demostración prevista por John Titor, el punto láser, siendo curvado, revela la obvia inconsistencia de que los objetos cercanos a la haz de la luz no aparecen distorsionados. El marco de la ventana visible en el fondo, por ejemplo, debería aparecer distorsionado en la proximidad de gradiente gravitacional, pero no fue así. Algunos han especulado que el haz láser es en realidad una fibra óptica. Tito dijo que fue enviado de regreso para obtener el IBM 5100, porque como se mencionaba, podría producirse errores en el año 2038 por las computadoras, por la llamada ICA 238. De acuerdo con el ingeniero IBM Bob Duke, la afirmación de Titor en referencia a IBM 5100 es remotamente conocida para emular y corregir sistemas de mainframe, y creo que es la correcta. Quienes lo apoyan dicen que esta información no era pública en el momento en que John Titor hizo su afirmación, y que además Titor dijo que en esa característica fue descubierta en el año 2036, cuando Unix, siendo la fuente detrás de todos los sistemas operativos corriendo en las infraestructuras locales, y que las otras tareas computacionales estaban de 2 años de no ser capaz de solucionar nunca más debido a las limitaciones de 32 bits de puntero. Pues ese problema del 19 de enero de 2038 que va a ocurrir pronto, muchachos, apúrense, ¿no? Pues de cualquier manera, las capacidades de emulación eran conocidas ampliamente en la industria y comentadas en profundidad en numerosas publicaciones que tenían que ver con la IBM 5100 y el código microprogramable en general. Estas referencias de este hecho estaban disponibles en internet desde 1999 y fueron anteriores a los mensajes de Titor. Este sería un pedazo oscuro de trivia, y de cualquier manera esto indica que estos mensajes eran conocedores específicos de esta máquina, o al menos tenían intereses de la retrocomputación. Aparentemente APL era una de las tareas difíciles de cumplir para IBM con el intérprete de la 5100, así que ellos en su lugar escribieron un programa de emulación para que corriera la versión de APL de mainframe S306. La IBM 5100 es como una mainframe IBM Desktop S360 que solo corría en APL. Y uno de los problemas de la historia, tenemos los numerosos comentarios que han apuntado a las sorprendentes similitudes entre la historia de Titor y la novela clásica post-apocalíptica de ciencia ficción de Paul Frank Alas, Babylon. Babylon toma lugar en un pequeño pueblo de Florida justo antes y después de una guerra mundial, y después describe las luchas por sobrevivir como familia después de la hecatombe. El protagonista vive en el mítico pueblo de Fuerte Reposo, mientras que Titor dijo que vivía en el fuerte anteriormente la Universidad de Florida. Un vistazo más profundo a los mensajes muestra cierta inconsistencia dentro de la historia. Por ejemplo, algunos mensajes de Titor dice que
El dinero es aún usado ampliamente junto con las tarjetas de crédito, a pesar de hecho de decir anteriormente que dejaron de existir los bancos centrales. Esto claro que no ha dejado fuera la posibilidad de que existieran monedas privadas. En otros mensajes habla y especula que el dólar actual aún están en uso, pero que esto sería después de que se reorganizara el gobierno federal de acuerdo a su historia. Haría que esta moneda potencialmente no valiera nada. En estos casos, él dijo que había que obtenido una educación básica en la Universidad de Florida, pero que otras dijo que era autodidacta. Algo que no concuerda lo que dice y lo que el otro, ¿no? Otros problemas con la historia incluyen con la inconsistencias relativas con los comentarios de Titor. Su primera aparición no pudo haber sido en 2000, sino en 1998, a través de los dos faxes enviados en el programa de radio Coast to Coast AM de Art Bell. O sea que esos mensajes no había aparecido en ese año, el 2 de noviembre de 2000, sino en 1998. O sea, ese año es el nacimiento de John Titor. Claro que eso también es una contradicción muy notoria. Cuando empezó a enviar mensajes en línea sobre el problema de IK2, es decir, el 1 de enero de 2000, que vino y que fue sin problemas, aunque los faxes de 1998 a Art Bell, él dijo que el 2K fue un desastre. Muchas personas se cogieron a morir huyendo a climas más cálidos y que el gobierno intentó quedarse en el poder por medio de la ley marcial. En su historia online, él afirmó que parte de su misión fue prevenir la próxima guerra cambiando la historia, y aún durante octubre de 2000, un mes antes de que empezara a mandar sus mensajes, apareció en un foro de chat IRC de Inglaterra. En el registro de chat, en respuesta a la pregunta de Yariesa, preguntando si podía cambiar el futuro que él predecía, él dijo: "Es muy tarde, solo deseo que las cosas no ocurrieran en la manera que van a ocurrir". Y creado que tenemos la investigación de un documental de un programa de televisión italiano llamado Bobasher a Cofeni y de la Conoscenza, ese nombre título en italiano, que emitió un programa investigativo acerca de la historia de John Titor el 19 de mayo de 2008. Mike Lynch, el detective privado contratado para investigar y que encontró que no existe huellas, o sea, muchachos, John Titor nunca existió, según esta investigación. No existió huellas en el pasado de cualquier John Titor o la familia de Titor. Además, la fundación John Titor no tiene ni oficina ni la dirección es la devoción rentado. No se encontraron cintas, grabaciones o evidencias de John Titor, y solo la de Larry Haver, el abogado y dueño de los derechos comerciales, que todo lo que cocina John Titor confirmó su existencia. La conclusión de Lynch es la siguiente: que John Titor podría ser John Rick Haver, un experto de computación, o fue el hermano de Larry Haver. Y claro que el verdadero de John Titor, cuando se anunció su partida en la primavera de 2001, millones de fans ya lo conocían y ya creían en él. La visita del extraño personaje había dejado su paso, su infinidad de blogs, clubs, foros y páginas web en general que hablan de alguna u otra manera sobre su legado futurista y sus intenciones, porque habla nuestro poco halagüero futuro, que sin embargo, recordando las patas cortas que tiene toda mentira, un alemán llamado Johann Meyer declaró que toda la historia no era más que una burda mentira. El 27 de marzo de este año,
bueno, pues de ese año, pues 2000, en aquel entonces, confesó que él, cuando el autor de una novela de ficción de 1986, cuyo título, o sea, John Mayer era el autor de un título, de una novela que el título era originalmente llamado The Un Autor, Cronología y los cuatro engranes del tiempo. Al parecer, el escritor había perdido de una de las copias del original en una casa de verano en California, siendo encontrado posteriormente por el norteamericano John Adams, que sería luego John Titor. O sea, muchachos, que John Titor nunca existió, aunque creo que la historia sigue siendo muy conocida por muchos fanáticos de él y que creen en él. Y creo que una de las predicciones que había hecho, alguna de estas sí las acertó, pero otras, como la Tercera Guerra Mundial, que iba a ocurrir en 2015, pues nunca ocurrió. Y claro que no hay posibilidades de que actualmente podría estallar la Tercera Guerra Mundial debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, y también con respecto al conflicto que tiene con China con respecto a Taiwán. Pues vamos a recordar que después de la guerra civil china, pues los nacionalistas tenían que refugiarse de Taiwán. De ahí se separó de la China comunista, y que de ahí comenzó el conflicto debido a que la China comunista reclama que Taiwán es parte de ella, pero claro que no nos van a permitir porque podría instaurar un comunismo en Taiwán. Y claro que yo diría que Taiwán debería recuperar a la China comunista y transformarla a la nacionalista, pues porque ese es el territorio original, pero la China comunista quiere implantar el comunismo en Taiwán, y creo que afectaría mucho las tecnologías, sobre todo la producción de microchips para los teléfonos, los celulares, las televisoras, las computadoras, todo eso. Pues se va a ver una crisis tecnológica debido a este conflicto, y que Estados Unidos está tratando de impedir lo que China pues la conquiste. Así que entonces ese es el principal problema hoy en día. Pues bueno, pues amigos, vamos a seguir con esta pausa. Ya regresamos en el siguiente tema. Pues ya se nos ha alargado un poco, pero vamos al siguiente tema, y ese trata de la llegada del hombre a la luna. Digo, a la luna no, a la planeta marciano de Marte. Vamos a seguir con el siguiente. Ya regresamos. Bueno amigos, seguimos con el podcast. Agradecemos que nos sigan sintonizándonos, y vamos con el siguiente tema, que es la llegada del hombre a la luna, una de las propuestas más prestigiosas de la empresa Express de Elon Musk. Vamos a sacar, basándonos de la información de la página periódico La Tercera. Y pues vamos a comenzar una de las mayores prestigiosas de la historia, y es la siguiente: una serie de misiones robóticas al planeta rojo, incluido el rover Perseverance de la NASA en este año, o sea, aquel entonces 2021, en 2031, 21, y el Soyuz de China de este mes, han llevado a la pregunta inevitable: ¿cuándo podrían ser los humanos? Las misiones no tribuladas a lo largo de las décadas han transmitido una gran cantidad de información, incluida la presencia del hielo del agua en Marte, lo que alimenta las expectativas de lo que es posible un aterrizaje humano. Pero es tan pronto, ¿estamos listos? Es un extracto de la página
La tercera, titulada Elon Musk y la llegada del hombre al Marte. Honestamente, es probable que muchas personas mueran al llegar. Creo que eso es una de las advertencias de Elon Musk, pero no duda de enviar a los astronautas a enviarlas. Y claro que la NASA también quiere enviar astronautas para la década de 2030, en la próxima década. Los Emiratos Árabes Unidos, que también tienen una nave espacial orbitando el planeta, está promoviendo un plan de 100 años para crear una colonia allí. Si bien que también se ha mencionado que China tenía previsto de enviar humanos al planeta rojo, es uno de los objetivos de largo plazo. Aquellos ansiosos por probar la vida marciana podrían visitar un sitio de simulación en el desierto de Gobi por ahora. Esto es también más prestigioso y más ambicioso para el multibillonario Elon Musk, que no solamente es el quien fundó la empresa de los automóviles Tesla, sino también es el fundador de SpaceX, que desde el año 2000 pues ya se había firmado con Donald Trump la llegada del hombre a la luna, pero también podría alcanzar el objetivo para llegar a Marte para los próximos años, como el año 2026. Y claro que eso lo dijo en una entrevista en ese año, que confía que esa misión tripulada podría llegar en ese año 2026. Pero que sin embargo muchos científicos advierten sobre demasiadas preguntas acerca de este viaje arriesgoso el planeta profundo. Elon Musk también ha reconocido los riesgos, diciendo que es difícil entrar en el trinero por ahí. Y esto lo menciona en su cuenta de Twitter, y dice, pues obviamente es su cuenta de Twitter, ya había mencionado esto como siendo multiplanetario es uno de los grandes desafíos. Solamente ahora 4 billón de años de la Tierra que ha formado, obviamente eso es posible. A lo largo de la ventana de la búsqueda marciana, remato la abierta esa de certeza, tal vez a lo largo del tiempo, tal vez no. Esto lo lo he traducido de inglés al español porque está en inglés, claro. Obviamente no sé hablar inglés, pero básicamente sí lo hago. Honestamente, dijo en una entrevista Elon Musk, es probable que muchas personas mueran al principio. Dijo, pues eso lo dijo en la posibilidad de que muchas personas que intenten inhalar el aire marciano pues no podía aguantar ni un segundo, y que podía morirse por asfixia, y porque el aire podía ser la más inadecuado. Estos serían los mayores desafíos a los que se enfrentaría Elon Musk, sobre todo para sobrevivir de la radiación cósmica y de las tormentas de polvo para producirse oxígeno y agua. Los astronautas del Apolo podían volar a la Luna en unos solos días, pero un viaje a Marte costaría de 6 y 9 meses. Con esta distancia entre Marte y la Tierra varía más aproximadamente de 56 y 249 millones de kilómetros debido a las órbitas elípticas. O sea, está demasiado lejos para poder llegar, pero tendría que usar unas tecnologías que ya estén avanzadas para no aguantar el intento. Una pequeña ventana disponible cuando los dos están idealmente alineadas para este viaje
espacial. Esto sería la logística que sea mucho más complicada. O sea, eso sí está muy complicado esto, la verdad. Con estas exploraciones, según lo que menciona Alice Gorman, siempre existe la posibilidad de rescate o aprovisionamiento o suministro desde la Tierra o desde la Estación Espacial Intermedia. Esto no sería en el caso en el Marte. Híjole, pues tan lejos que podría tardar mucho para llegar a provisiones desde la Tierra hasta el Marte. Pues ya saben, de la alimentación, el suministro del agua, pues la energía, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los asesinos solares. Una de las principales mayores terrores de los viajes son las erupciones solares. Con respecto con las erupciones solares que produce el Sol, esto lo llamaría un equivalente 100 millones de bombas de hidrógeno. El campo magnético de la Tierra puede proteger a los astronautas en órbita, pero un viaje en espacio profundo sería un golpe de radiación y eso sería una de las complicaciones para poder viajar y poder sobrevivir en el intento. Esto sería una de las maneras más horribles que podía pasar con los astronautas, y eso tiene que tener mucho cuidado con esos tipos de esas radiaciones, porque debe de venir medidas de seguridad para no morir en el intento. Y otras de las preocupaciones, no solamente eso, también el planeta rojo, el Marte, tiene una atmósfera mucho más delgada que la Tierra, y que esto no sería un buen escudo magnético global, ya que la Tierra sí lo posee porque tiene un ambiente muy, muy adecuado para el ser humano, pero tanto el Marte como Venus pues no poseen ese requisito, pues ya que Venus es el planeta más caliente del sistema solar y Marte es el ser más frío, y que desgraciadamente debido a que no tiene un escudo magnético para que se proteja, pues rápidamente las tormentas solares podía pegarlas de inmediato y podía causar daños previsibles, que por ejemplo pues si los golpea, pues obviamente caería, obviamente que iría a caer como si estuvieras cayendo un rayo sobre la Tierra, y ya te quemas de inmediato. Esto se menciona el profesor Newton Raymond, del profesor de la Universidad de Michigan, menciona este tipo de tormenta, que es casi como una medianoche en la superficie de Marte que durará 2 meses. Si estás allí con paneles solares para obtener energía, es muy probable que no sobrevivas. No tendrías suficiente energía para mantener las cosas lo suficientemente calientes. Esta sería una de las soluciones, sería usar ese polvo para protegerse, cubriendo los refugios con sacos de arena llenos de suelo marciano que podía bloquear la radiación. Eso lo dijo Joseph Mikalski, profesor asociado a la exploración de la habitabilidad de Marte en la Universidad de Hong Kong. También podía regresar a sus raíces en las cuevas al encontrar refugio temporal. Claro que eso sería uno de los mayores escudos de refugiarse en las cuevas, en las cavernas, para poder evitar de que la tormenta podía golpearlos. Y claro, claro que esto sería de las principales razones por las que serían uno de los mayores retos y peligrosos para viajar a Marte por estas condiciones.
incluyendo con los alimentos y pudiendo viajar de regreso a la Tierra con un cohete, y que debido al falta de podía llevar el combustible, necesitaría más combustible para poder de ida y regreso a la Tierra. Si no, pues podría quedar sin combustible y estaría a la deriva en el espacio para siempre, y eso sería muy arriesgoso. Y ya veremos qué va a pasar. Esperemos en el 2026, si no, pues en el año 2030. Qué va a suceder en estos acontecimientos que va a surgir a lo largo de la trayectoria de los dos viajes espaciales. Bueno, vamos a ver con el siguiente y último propuesta de día, y esa es la cuarta revolución industrial y por qué podía afectar a nosotros como ciudadanos, como seres humanos, ya que esto sería una de las principales razones que podía radicalizar a través de la industria de tecnologías y de las máquinas, o sea, la industria robótica, que podía apoderarse de los oficios que hacemos los humanos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la película de Volver a tu Futuro 2? Que como al hijo de Marty McFly sería juzgado de manera pues muy rápida a través de las tecnologías de futuro allá en 2015, pues obviamente de un universo paralelo. Bueno, pues en ese entonces ya dejaron de existir el oficio de los abogados y de los jueces. Solamente las máquinas se encargan de hacerlos, evaluarlos y declararlos culpables rápidamente. Eso sería muy pesado, como diría Marty McFly. Pues eso es lo que se está viendo con la cuarta revolución, que nos estamos aproximando. Esta página, el artículo sacado de la BBC, que menciona que los economistas le han puesto nombre esta cuarta revolución industrial, que marca con la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que anticipan que cambiará el mundo tal como lo conocemos. Por ejemplo, pues estamos hablando del transhumanismo y el control de las máquinas sobre nosotros. Estamos a borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes, vaticina Klaus Schwab, autor del libro La Cuarta Revolución Industrial, publicado en el año 2016. Esto es una extracción del artículo de BBC, que es la Cuarta Revolución Industrial y por qué deberíamos preocuparnos, publicado el 2 de octubre de 2016. Bueno, pues esto sería muy en serio, porque esto lo que debemos de preocuparnos, sobre todo de las inteligencias artificiales. Actualmente ya estamos viendo cómo esta inteligencia artificial se está apoderando, se está encargando de hacer las imágenes artísticas. Pues, lo hemos visto cómo reviven los muertos, sobre todo de las imágenes. También hemos visto cómo crean imágenes artísticas, cómo genera a través de los trabajos, de lo que hacemos, como escribir de manera automática, que se está creando todo a través de la inteligencia artificial, que por cierto yo no confío en este tipo de tecnologías por lo desconfiado y lo peligroso que es. Ya nos había advertido Stephen Hawking en una ocasión que
esas máquinas, estos tipos de tecnologías, estos tipos de inteligencias podría apoderarse del ser humano. Eso tenemos que tener muy en cuenta las declaraciones y las advertencias de Stephen Hawking. Los nuevos poderes del cambio vendrán de la mano de la ingeniería genética y de las neurotecnologías, dos áreas que parecen crípticas y lejanas para el ser humano de a pie, pero las repercusiones impactarán en cómo somos y cómo nos relacionamos hasta en los rincones más lejanos del planeta. La revolución afectará el mercado de empleo, el futuro del trabajo y la desigualdad en el ingreso, y sus coletazos impactará la seguridad geopolítica y los marcos éticos. Eso es lo que he estado comentando de la película Volver al Futuro 2, porque eso es lo que nos estamos eso es lo que nos afecta nosotros como empleados, como ejercemos como profesionales de cualquier oficio, ya sea electricista, bueno, ya sea médico, ya sea abogado, ya sea comunicólogo, pues porque podía no usar nuestra voz, sino a través de un loquendo o algo así, pues podía llamarse. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta en esto que las máquinas están reemplazando a nosotros, y que podríamos caer en la supremacía robótica, como al estilo de las películas de Terminator, y que también tenemos que tener en cuenta de cómo esto podría afectarnos a nosotros. Si nosotros creamos las máquinas, porque ellos se atreven obviamente se atreven de independizarnos, ¿cómo se atreven o sea, ellos no sé si se acuerdan en la película de Yo Robot, de las tres leyes, pues las tres leyes, canijos, pues las tres leyes robóticas que a los robots deben seguir son tres. De hecho, la primera está relacionado la primera está relacionado con la que el robot no debe de no maltratar al ser humano. La segunda se trata de obedecer a los humanos. El robot debe de obedecer a los humanos. Y que la tercera el robot debe de proteger su propia existencia en medida en que ello no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Pues cuidado que esto es contradictorio, porque si vemos en la película, pues el robot llamado, no recuerdo el nombre del robot ese que se ve civilizado con los humanos, pues se comporta como un ser humano, pues creado, que merece reconocimiento, que no respeta las leyes ni una de las tres leyes, porque lo ve como algo obsoleto. Y lo que estamos viendo ahorita, pues simplemente son contradictorias. La única forma que podíamos solucionar esta supremacía robótica es simplemente la igualdad ante la ley. Simplemente, así de sencillamente. Y claro que yo no promuevo el transhumanismo, sino lo que promuevo es la igualdad ante la ley. No sé si estén de acuerdo. Yo creo que sería más progresista, pero creo que valía la pena de prevenir esto. Es una prevención ante esta más superioridad, pues en control de las máquinas sobre el ser humano. Y
No solamente esto, la cuarta revolución industrial, según dicen, no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital. Anteriormente hablando, dice Schwab, que es director ejecutivo del Foro Económico Mundial. El desgraciado que te atreves de hacer un reseteo mundial que se vivió apenas hace de 2021. Lo hemos visto como las compañías se comenzaron a caer su economía. Y creo que tenemos que tener en cuenta estas palabras, porque si es cierto que se trata de una transición de nuevos sistemas tecnológicos, pues estamos hablando de reemplazos de empleos, o sea, de reemplazos por oficios humanos por robóticas. O sea, hemos visto, se ve que las máquinas ya hacen las cirugías de manera automática, de manera programada para poder resolver, para poder hacer una cirugía a un ser humano. Ya no son los encargados de la cirugía, los cirujanos, sino las máquinas que se encargan de eso. O sea, aquí ya no hay igualdad, aquí lo que vemos es superioridad, se me hace. Hay 3 razones por las que las transformaciones actuales no representan una prolongación de la tercera revolución industrial, sino la llegada de una distinta: la velocidad, el alcance y del impacto en los sistemas. La velocidad de los alcances actuales no tiene precedentes de la historia y están interfiriendo en casi todas las industrias en todos los países, apunta el Foro Económico Mundial. Que la fregada. O sea que tenemos que adaptarnos a esta nueva. O sea que la tercera revolución ya ha ocurrido, muchachos, en los años 70 y 80, pero que esto de la cuarta, que se produce de manera veloz, alcance y de impacto de los sistemas tecnológicos y de robóticos, pues ya se está ocurriendo. La primera revolución industrial ocurrió en los años entre 1976 y 1830 con la producción manual de los mecanismos, ¿no? Pues de los mecanismos de las industrias. La segunda se produjo alrededor de 1850 con la electricidad, y que permitió la manufactura en la masa. La tercera, señores, ocurrido a mediados del siglo XX con la llegada de la electrónica y la tecnología de la información y de las telecomunicaciones. Y con esto de la cuarta sería a través de las innovaciones tecnológicas, de la automatización, del control de las máquinas, de las máquinas robóticas que se encargarán de hacer del trabajo como lo hacen los seres humanos. Lo que va a provocar es que sea un reemplazo de oficios, y eso debemos de tener muy en cuenta en esto. Son precisamente los países más avanzados los que encarnarán los cambios con mayor rapidez, pero a la vez los expertos destacan que son las economías emergentes las que podrían sacar el mayor beneficio. La cuarta revolución tiene el potencial de elevar los niveles de ingresos globales y mejorar la calidad de vida de las poblaciones enteras, apunta el Schwab, las mismas que han beneficiado con la llegada del mundo digital y la posibilidad por caso de hacer pagos, escuchar música o pedir un taxi desde un celular ubicuo, en el caso de Uber, y barato.
Sin embargo, el proceso de transformación solo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse. O sea, es un extracto de la BBC, del mismo artículo. O sea que serás feliz pero no tendrás nada, dice este globalista que se encarga del reseteo mundial y de las élites, creado de las más altas tecnologías, de los más altos funcionarios que se encargan de controlar todo lo que manejamos. Qué terrible. ¿Y cuáles son los peligros? Pues lo que mencionaba. Los sondeos reflejan las preocupaciones de empresarios por el darwinismo tecnológico, donde aquellos que no se adapten no lograrán sobrevivir. En el caso del transhumanismo. Y si ello ocurre a toda velocidad, como señalan los entusiastas de la cuarta revolución, el efecto puede ser devastador en que se generó a su turno la tercera revolución. Otro extracto de la BBC. En el juego de desarrollo tecnológico siempre hay perdedores, y de una de las formas de inequidad que más me preocupa es la de los valores. Hay un real riesgo de que la élite tecnocrática vea todos los cambios que vienen como una justificación de sus valores, le dice a la BBC Mundo Elizabeth Garvey, investigadora de la Escuela para el Futuro de la Innovación en la Sociedad de la Universidad Estatal de Arizona. Este tipo de ideología limita gravemente las expectativas que se trae a la mesa a la hora de tomar decisiones políticas, lo que a su vez exacerba la inequidad que ya vemos en el mundo hoy, agrega. Dado que mantener el status quo no es una opción, necesitamos un debate fundamental sobre la forma y los objetivos de esta nueva economía. Apunta Ritter, que considera que debe haber un debate democrático en torno a los cambios tecnológicos. Otro extracto de la BBC. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo, que cómo se ha discutido esta cuarta revolución y próxima, que pues estamos viendo, pues no se ponen de acuerdo, pues que cómo va a ocurrir. Pues es que esto lo tenemos que tener en cuenta, porque ya se está viendo como ya he dicho, inteligencias artificiales encargadas de hacer oficios de lo que hacemos los humanos. También las tecnologías del transhumanismo, que como reemplazar el brazo por un brazo robótico en el caso de los discapacitados, o la memoria, no sé, pues eso es lo que se está desarrollando poco a poco, y claro que tenemos que tener en cuenta en esto. Bueno, esto que vamos a ver el siguiente. Otros más pragmáticos alertan que la cuarta revolución no hará sino aumentar la desigualdad en el reparto de ingresos y traerá consigo toda clase de dilemas de seguridad geopolítica. El mismo el Foro Económico Mundial reconoce que los beneficios de la apertura están en riesgo por medidas proteccionistas, especialmente barreras no tarifarias y normativas de comercio mundial, que se ha exacerbado desde la crisis financiera de 2007. Un desafío que la cuarta revolución deberá sortear si quiere entregar lo que promete. Pues ¿cómo va a entregar si lo único que podría provocar es la desigualdad, como se mencionó ahí? Es lo que yo les digo, que igualdad ante la ley, que las máquinas y los seres humanos son iguales ante la ley, y que debe de compartir el mismo oficio. Si no, pues ¿cómo? Yo diría que es contradictorio. Bueno, esto yo
hasta ahí que yo... hasta ahí vamos a abordar los temáticos y si les gustó, pues no se olviden de compartir el podcast y no se olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea Twitter, Facebook y hasta Twitter, Facebook y YouTube. También nuevamente les repito, chequen mi blog que cuento historias, hago cuentos, ensayos, reseñas y críticas, así que ahí lo checan. Pues nosotros, bueno, pues por mi parte les dejo esto y nos veríamos pues en el siguiente semana, creo. Bueno, pues nos veríamos pronto, así que hasta luego, adiós.